Y por fin estamos en un nuevo estudio bíblico. En este estudio vamos a aprender cómo amar al prójimo. Cómo amar al prójimo. Y este título encierra 6 sesiones que vamos a ver. Y mira aquí, ¿verdad? El verbo amar es una acción. Y esa acción de amar es prácticamente el cumplimiento de todas las leyes de Dios. ¿Y quién es y cuál es el objeto de este amor? Que dice al prójimo. Cómo amar al prójimo, y precisamente el estudio de 6 sesiones que nosotros tenemos asignado para este mes, hoy para el mes que está acabando, ¿verdad? Y este mes siguiente, es primero entender quién es mi prójimo. Buenos días. Buenos días, hermano. Prójimo. Vamos a ver la definición bíblica de lo que es mi prójimo. La segunda sesión es cómo es el amor. Vamos a ver la descripción de lo que significa, cómo es que nosotros expresamos ese amor. Así es que de esas 2 sesiones nosotros podemos responder o podemos ver el título central del estudio bíblico de 6 sesiones, cómo amar al prójimo. Y a partir de la sesión número 3 al 6, ahora vemos las maneras prácticas de qué debemos hacer, cómo debemos amar al prójimo, orando por ellos, dándoles la honra a ellos por encima de nosotros, perdonándoles, así como nosotros pedimos perdón al Padre, así también nosotros debemos perdonar al prójimo. Y la última sesión es cómo debemos hablar a Jesús, a nuestro prójimo. Son 6 sesiones y el día de hoy, hermanas, es ¿quién es mi prójimo? Y nos vamos a ir al Evangelio de San Lucas. Y es en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Un poco de contexto, hermanas. Empezando desde el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, vemos a Jesucristo que Él dice que Él ya afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Pues en otras palabras, Él ya había puesto en su mente que Él iba a entregarse voluntariamente a Jerusalén para ser juzgado y posteriormente a ser crucificado. Él inclusive en el capítulo 9, Jesucristo le dice a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y sea crucificado, pero sus discípulos, así como muchos de nosotros, hermanos, estaban más preocupados en sus cosas personales. Y así era como estaba Jesucristo, ¿verdad? Caminando, y en esos tiempos la gente les preguntaba muchas preguntas, algunas preguntas sinceras y otros algunas preguntas como para decir, no, ¿qué va a ser hijo de Dios? No, vamos a hacer unas preguntas preguntas difíciles. Y es aquí, ¿verdad? Cuando nosotros ahora vemos en Lucas capítulo 10 que Jesucristo se encuentra con este escritor, con este escriba, con este intérprete de la ley, para hacerle una pregunta, para probar a Jesús, para ponerlo prácticamente en ridículo frente a toda la gente que estaba alrededor de él. Y ese es básicamente aquí como nosotros vamos a ver el estudio del día de hoy, es en la parábola del buen samaritano. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias Señor, porque tú nos has dado, Señor, la vida eterna a través de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Padre amado, reconocemos, Señor, que nosotros no somos lo suficientemente santos para cumplir tu ley a perfección, Señor. Hemos necesitado de ti, mi Señor Jesús, para que a través del cumplimiento, mi Señor, que tú has venido para cumplir la ley, nosotros a través de ti tenemos la vida eterna. Nosotros, Padre amado, sabemos, Señor, que no podemos amar a nuestros prójimos como tú nos pides, Señor, pero danos, mi Señor, este corazón de carne, mi Señor, para que podamos reconocer, mi Señor, quiénes son nuestro prójimo y extenderle, mi Señor, la misericordia, Señor, así como tú nos has extendido esta misericordia, Señor, que siempre, Señor, algunas veces fracasamos en nuestro intento de amar a nuestro prójimo, pero tú nos perdonas y nos das misericordia cada vez más. Te pedimos, mi Señor, esta mañana que nos ayudes, mi Señor, a través de tu Espíritu Santo, no solamente a entender tu palabra, Señor, sino también aplicarlo cada día, en cada momento y en cada oportunidad, mi Señor, que nosotros vemos la necesidad, mi Señor,
y que tengamos que involucrarnos, mi Señor, y movernos a misericordia ante la necesidad que vemos a nuestro alrededor. Todas estas cosas, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, pasemos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, y vamos a empezar con el versículo 25 al 28, por favor. Aquí vemos desde el versículo 25 que como creyentes nosotros vemos que nuestro amor está ligado a nuestro amor por el Padre, de la manera como amamos al prójimo. La historia que aparece aquí solamente se ve en el Evangelio de Lucas y a menudo se le llama la parábola del buen samaritano. Y comienza aquí, ¿verdad?, con un intérprete de la ley, con un experto en la ley, con un abogado, con un escriba, como de cualquier manera como se traduzca hoy en día, y le hace una pregunta a Jesús. Y tenemos que primero enfocarnos en esta pregunta porque tiene sentido cuando este hombre va a hacer otra pregunta más adelante. La pregunta que este hombre hace es, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino? Oh, perdón, la vida eterna. La vida eterna. Muchas gracias, hermana. Y esa es una pregunta tan antigua que de los tiempos inclusive del Antiguo Testamento. Y la gente todavía se sigue preguntando hasta hoy, ¿qué es lo que uno debe hacer para alcanzar la vida eterna? Y encontramos la respuesta aquí, hermanos, en la palabra del Señor en general, ¿verdad? Que es solamente a través de confesar nuestra fe en Cristo Jesús, porque Jesús Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, como dice Juan 14 y versículo 6, ¿verdad? En ese sentido, hermanos, esta es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta pregunta del escriba habría sido común, ¿verdad? Sí es común también. El joven rico, ¿se acuerdan de la historia de este joven rico que se acercó a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿verdad? Que le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dijo, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es mi Padre que está en los cielos. Pero fuera de eso, ¿verdad? También esa fue la pregunta de este joven rico, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Formular una pregunta, si usted tiene una pregunta, si yo tengo una pregunta, podríamos decirlo como es un acto de humildad. ¿Por qué? Porque en primer lugar reconocemos que no sabemos la respuesta. No sabemos la respuesta y por lo tanto es una manera de humillarse, no saber. Entonces nosotros preguntamos admitiendo que somos insuficientes para conocer la respuesta. Pero este experto en la ley, en ese sentido, formuló una pregunta muy importante, hermanos. Reconocemos que la pregunta es muy importante. ¿Qué haré? Haciendo que heredaré la vida eterna? Pero sin embargo, no fue impulsado por una búsqueda humilde. Lo que hizo fue para probar a Jesús, para ponerlo a prueba, para ponerlo en una situación difícil, o como se dice, ¿verdad?, para ponerlo en ridículo. Esa fue su finalidad, no fue un acto de humildad. Entonces Jesucristo en el versículo 26 le responde también con dos preguntas. Esa es la manera como el Maestro Jesucristo, ¿verdad?, él respondía con otras preguntas. Entonces él le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la Torá? ¿Verdad? Eso es lo que en los tiempos antes de que se escribiera la Biblia, se basaban en la Torá, en lo que es la ley, lo que significaba lo que Jesús ya había detectado. Él sabía, ¿verdad? Conociendo el corazón de este hombre, él ya sabía que el experto ya sabía cuál era la respuesta. Por eso le dice a él, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿O cómo la interpretas tú? ¿Cómo interpretas tú esta ley? Entonces, ¿será igual lo que el escriba interpretó de la ley, la manera como interpretaba Jesús? Veámoslos, ¿verdad? El versículo 27. El experto respondió correctamente la pregunta de Jesús, que dice el versículo 27. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo
como a ti mismo. ¿Esa era la respuesta que esperaba Jesús? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Porque es lo que dice el versículo 28. Bien has respondido. Aquí el hombre, el escriba, había basado su respuesta en Deuteronomio 6 y el versículo 5, que es parte de la Shema, que dice, ¿verdad? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Luego él también citó a Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. La pregunta para nosotros entonces sería, ¿hay una relación entre amar a Dios y amar al prójimo? Y si hay esa relación, ¿qué relación existe entre amar a Dios y amar al prójimo? Es uno solo. Los dos es uno junto. Es uno solo, ¿verdad? Yo digo, Roberto, que es junto porque es un mandamiento de Dios y es nomás es un cumplimiento. Sí, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, es lo que nos dice el apóstol Juan. Él nos dice en Primera de Juan 4:20. Tengo. ¿Sí lo tiene? Sí. ¿Qué dice? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentira, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? ¿A quien no ha visto? ¿Verdad que no? Y vemos aquí, hermanos, también que ahora en el versículo 28 le dice, ¿verdad? Ahora que tú sabes cuál es la respuesta correcta, haz esto y vivirás. Y esa fue la manera como respondió a Jesucristo, ¿verdad? Y hasta aquí, si yo hubiera sido el escriba, bueno, ya sea, si mi pregunta hubiera sido sincera, hasta aquí hubiera sido el final de la lección. Pero sin embargo, ahora como veremos en los siguientes versículos, este escriba no se quedó tranquilo, ¿verdad? En su orgullo se sintió herido. Ahora estamos en Lucas capítulo 10, versículos del 29 al 32. Si aquel intérprete de la ley hubiera sido honesto, habría dicho, ¿verdad? De esta manera, maestro, he tratado sinceramente de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente y a mi prójimo como a mí mismo, pero yo no puedo hacerlo. He fracasado. Y así que, ¿cómo puedo entonces yo obtener la vida eterna? Yo mismo no puedo cumplir estos mandamientos. Sin embargo, ¿verdad? Aquí este hombre quiso justificarse. En vez de admitir, ¿verdad? Su insuficiencia para cada uno de nosotros, hermanas. Nosotros no somos seres perfectos para cumplir la ley al 100%. Nadie es capaz de cumplir la ley al 100%. La palabra griega prójimo se refiere a una persona que está cerca, que es parte de la comunidad, pero basada en Levíticos 19:18, en los tiempos del Antiguo Testamento, la palabra prójimo eran solamente el pueblo de Israel. El pueblo de Dios no se consideraba obligado a amar a los gentiles o mucho menos amar a los samaritanos. Este líder religioso quería justificarse a sí mismo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros queremos justificarnos a nosotros mismos? Él estaba buscando más bien una excusa, estaba buscando una manera de cómo absolverse a sí mismo. Es por eso que él viene aquí la segunda pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Como queriendo decir, hey, es imposible que yo tenga que amar a todo el mundo, así que dame un estándar más bajito. Dice, yo no puedo amar a todos, a toda persona. Así que Jesús, dime cuál es el estándar, algo que yo pueda cumplir, ¿no? Sí, este experto quería reducir el mandato de Dios a algo que pudiera completar con su propio esfuerzo, pero solamente Dios es suficientemente bueno para amar a todos y solo el amor de Dios en nuestros corazones puede producir ese amor en nosotros. Como el intérprete de la ley descrito aquí en el Evangelio de Lucas, hay muchos que nosotros nos preguntamos, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y este precisamente
es el propósito de este estudio, de esta sesión. A veces cuando nosotros nos enfrentamos a una decisión de ayudar a alguien, entonces también nosotros enfrentamos esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? Algunos decimos que nuestros prójimos son los que viven cerca de nosotros. Otros argumentan que nuestros prójimos son aquellos que comparten la misma cultura, la misma posición socioeconómica, identidad nacional, aquellos que votan republicanos, aquellos que votan demócratas, ¿verdad? Cualquiera de estas definiciones puede emplearse para justificarnos a nosotros mismos nuestra falta de acción o el desprecio por el dolor, el sufrimiento y la opresión de los demás. Tal actitud, hermanos, no es diferente a la de Caín, cuando Dios le pidió que rindiera cuentas por su hermano. En Génesis 4 vemos ahí la historia de Caín y Abel. Y Jehová le dice a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín responde: ¿acaso yo soy el que debe cuidar de mi hermano? Vemos ahí desde cuando ya vemos ahí, ¿verdad?, la falta de amor hacia el prójimo, y es más, a su propio hermano, que dicho sea de paso, de verdad lo había asesinado. En el versículo 30, ¿verdad?, Jesús usó la pregunta del hombre como una oportunidad de enseñanza. Él contó una parábola. Y aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es una parábola? ¿O qué es una parábola de Jesús? Las parábolas de Jesús son historias que Jesús creó para ayudar a la gente a imaginarse cómo es el reino de Dios. Como la parábola de que el reino de Dios es como levadura escondida en una masa de harina y que no puedes ver su influencia hasta que toda la masa se fermenta. Para que podamos entender. Sí, ¿verdad? La historia estaba ambientada en un lugar familiar para los judíos, el camino peligroso de Jerusalén a Jericó. Los viajeros eran vulnerables a ser asaltados y a ser robados. El viajero de la parábola de Jesús aquí fue brutalmente golpeado y dice despojado, ¿verdad? Eso significa que lo desnudaron, prácticamente le dejaron sin ropa. Lo robaron. Así es, ¿verdad? Lo dejaron sin ropa y encima lo dejaron medio muerto al costado del camino. Su única esperanza era de que alguien lo encontrara a tiempo para que le puedan salvar la vida. Entonces es así como Jesucristo empieza con esta parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y si ese sitio es tan peligroso, uno se puede preguntar, ¿qué hacía ese individuo ahí caminando solo, verdad? A veces, hermanos, también nosotros empezamos a hacer estas preguntas o buscamos también excusas para no ayudar. A veces la pregunta para nosotros es, ¿cómo justificamos a veces nuestra negativa de ayudar a otros que lo necesitan? Inventamos muchas cosas, hermanos. Podemos decir, no tengo tiempo. Es demasiado peligroso. Imagínense, ¿verdad? Cómo yo siendo mujer, bueno, yo no, ¿verdad? Pero cómo yo siendo mujer voy a ayudar a este hombre que está en la pista, en la autopista. ¿Cómo voy a hacer eso? Es muy costoso. Yo no sé inglés. ¿Cómo voy a ayudar a alguien que solamente habla inglés? No tengo papeles. ¿Cómo voy a ayudar yo que no tengo papeles? Y hasta al punto, hermanos, inventamos nuestras excusas al punto de ahora juzgar a la persona. Quizás está actuando. ¿Quién le manda a meterse en problemas? Seguramente ha hecho algo como castigo. Seguramente Dios está castigándolo. O, hermanos, desgraciadamente también usamos la Biblia para buscar excusas. Como este hombre experto en la ley. Siendo experto en la ley, él estaba buscando versículos bíblicos en los cuales pudieran excusarle a él para bajar el estándar de quién es su prójimo. Mira, ¿qué dice Gálatas? Lo que tú siembras cosechas. Este hombre estará cosechando las cosas que ha sembrado, por eso le está pasando eso. Después de que robaron al hombre, ¿verdad? Ahora regresando al versículo 31, 32, notemos ahí una reacción muy particular. Si bien es cierto, eran dos hombres diferentes,
El versículo 29 dice que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Y cuál fue la respuesta, verdad? Y viéndole, pasó de largo. Luego otra persona, un levita, llegando cerca de aquel lugar. ¿Y cuál fue su respuesta? Pasó de largo. Y viéndole, pasó de largo. Nota aquí que hay una similitud. La respuesta es la misma. Ellos vieron, o sea, en otras palabras, sí reconocieron que hay un hombre necesitado, pero solamente se limitaron que quizás decir, pobrecito, hey, pobrecito, me dio pena, bueno, sigo. Pero ¿por qué, hermanos? Y dice pasó de largo, fue una misma reacción, no hubo un cambio, no hubo una reacción positiva en favor de la persona que estaba caída. Tanto el sacerdote como el levita tuvieron la misma reacción a lo que habían visto, viéndolo, ¿verdad? Y eso puede llevar solamente a sentir pena, lástima por el caído en desgracia, pero no provoca ninguna reacción positiva. Así que Jesús lo describe como pasaron de largo. Inclusive si sintieran pena por él, aparentemente eso no fue suficiente. Sentir pena no es suficiente para moverlos a la acción. Estos hombres estaban tan consumidos por su servicio a Dios, habían sido tan, dice, fieles al servicio a Dios, que intencionalmente ignoraron al hombre y la oportunidad de poner en práctica este servicio a Dios en ese momento. Estos líderes religiosos conocían la ley de Dios, pero no conocían a Dios. Qué irónico que es esto, ¿verdad? Ellos conocían la ley de Dios, pero no conocían a Dios. El que conoce a Dios y lo ama, ama también a su prójimo. Así como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 25. Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Mateo, capítulo 25, empezando desde el versículo 35. Él dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto o cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto es lo que dice el versículo 40. Aquí estamos terminando con el Lucas 10, ¿verdad? 33 al 37. El amor de los demás se demuestra haciendo todo lo posible para ayudarlos y apoyarlos. La historia de Jesús tuvo un giro inesperado. Aquí Jesús introdujo a un hombre despreciado en la historia, a un marginado por la sociedad, a alguien considerado inclusive hasta como un enemigo, un samaritano. Los oyentes de esta parábola habrían pensado de que si el sacerdote y el levita no hubieran ayudado al hombre, entonces de ninguna manera nadie más pudiera haberlo ayudado. Imagínense si los más religiosos representantes del pueblo no ayudaron al hombre, ¿quién podría ayudarle? Es más, quizás muchos de los que estaban escuchando la historia ya estaban teniendo en su mente que los autores de este acto muy, muy malo fueron los samaritanos. Es porque era de camino de Jerusalén a Jericó. Entonces habrían dicho, no, quizás han sido uno de estos samaritanos que andan por ahí. El clímax de la historia aparece precisamente con las palabras de Jesús, pero un samaritano. Y vemos aquí, hermanos, también este aspecto de lo que nos enseña nuestro Señor. A diferencia del sacerdote y del levita, que solamente vieron al hombre y pasaron de largo, hay una diferencia aquí entre la reacción del samaritano. ¿Qué dice el versículo 33? Vino cerca de él. Esa es una acción diferente. Al llegar cerca de él significa que se involucró, que se hizo conocer lo que realmente estaba pasando. Cuando solamente nosotros vemos las cosas, situaciones de lejos, realmente no hay involucración, no hay interés, ¿verdad? Entonces no pueden hacer algo que no pueden hacer si es que primero no nos involucramos. Vino cerca de él
¿Y esto qué ocasionó? Que al involucrarse. Misericordia. Así es, ¿verdad? Porque después dijo, viéndole. O sea que este hombre también vio, así como el sacerdote y el levita vieron, este hombre también vio. Pero porque él se acercó, le causó una reacción diferente. ¿Pasó de largo? No. ¿Qué dice? Vino cerca de él. Y fue movido a misericordia. Amén. Gracias, hermano. Esta reacción que le ocasionó a este hombre fue movido a misericordia. Y esta es una palabra muy importante, hermanos. Y este hombre también vio, pero tuvo esta reacción al acercarse a él. En otras palabras, al involucrarse, fue movido a misericordia. En otras palabras, se le movió algo dentro de su ser. Se le movieron las tripas. Eso es lo que significa la traducción. Pero ¿cuál es el motor? ¿Cuál fue el motor o el poder que nos impulsa a hacernos que nos involucremos? Ver la necesidad y al ver la necesidad reaccionar con compasión. El amor. Por eso le había dicho, hermanos, que la primera pregunta del escriba tiene mucha relación con la segunda pregunta, porque la primera pregunta es, ¿haciendo qué voy a heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dice, ¿qué lees en la ley? ¿Cómo lo interpretas? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta a que este hombre se movió a misericordia es el amor al prójimo. Recuerda, es verdad, este es lo que el contexto que este hombre había dicho. Es el amor de Dios representado por el Padre en la parábola del Hijo Pródigo, hermanos, hermanas. En Lucas capítulo 15, versículo 20, hablando de la parábola del Hijo Pródigo, Lucas también utilizó la misma expresión con el Padre. Y levantándose, dice acerca del Padre, vino a su Padre, levantándose el Hijo Pródigo, vino a su Padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vemos aquí, hermanos, no solamente fue movido a misericordia, sino a una gama de emociones siguientes y acciones activas para este hijo que había sido pródigo, que había sido perdido y ahora ha sido encontrado. Ahora, ¿cuál es el significado de que Jesús haga de un samaritano el héroe de la parábola? Pudo haber sido cualquier otro judío, pero ¿por qué Jesús específicamente usó a un samaritano para esta parábola? Porque Dios puede usar a cualquier persona. No más que esté dispuesta. Así es, hermano. Gracias, me agarró justo cuando estaba. Está bien. Hacer del samaritano, ¿verdad? El héroe no es un detalle incidental. Es fundamental para comprender lo escandaloso y subversivo que tiene el poder de las parábolas de Jesús. Jesús desafía a su audiencia a ver que el presunto marginado de la sociedad tiene la capacidad de actuar como el prójimo que Jesús busca en cada uno de nosotros que conocemos ya la palabra de Dios. El samaritano hace lo que esperaríamos de una persona que guarda las enseñanzas de la Torá, que nosotros guardamos los mandamientos, que decimos a Dios que lo amamos, pero Jesucristo nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El samaritano probablemente habría tenido recursos limitados, pero él dice que invirtió su tiempo, invirtió sus recursos, invirtió esfuerzo personal. Vemos aquí, ¿verdad? Que no solamente pues, toma tu dinero, ¿verdad? O toma, aquí está $100 y ya se acabó. No, hermanos, ¿verdad? También invirtió tiempo, también invirtió recursos y también dice que lo puso en su cabalgadura. Y aquí hay un detalle importante, el versículo 35. Ya Jesucristo había hecho el punto. Ya los hombres, ya para el versículo 34,
ya la gente había captado, ya les había caído el 20 a quienes debería haber caído, ¿verdad? Como dice Jesucristo, a quien tenga oídos para oír, que oiga. Pero ¿por qué era necesario que Jesucristo añadiera más detalles en el versículo 35? Que nos dice, ¿verdad? Otro día, al siguiente día, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Por qué, hermanos, es necesario que él siga añadiendo más detalles a esta parábola? Quería hacer el favor completo, ¿no? O, ¿verdad? La obra, o sea, pues no lo podía dejar allá a medias. ¿Y qué tal si a donde lo llevó ya no me van a atender por falta de dinero o de algo? Entonces, a ver, no, pues para que no se les haga pesado, pues, mejor lo que faltó. Así es, pues. En algunos aspectos, hermanos, a veces nosotros nos sentimos impotentes ante tanta situación que ocurre en nuestros días, hermanos, hermanas, que a veces nos sentimos agobiados, abrumados de tantas situaciones, ¿verdad? Y decimos, pero yo no soy incapaz de resolver el problema de esta persona que está pasando. Todos los días, como usted dice, hermano, todos los días yo le extiendo la mano y nuevamente cae en lo mismo. ¿Cuántas veces podemos decir también a veces eso, hermanos? Y es un detalle muy importante, ¿verdad?, del versículo 35. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre todavía estaba golpeado. Sí. No, el problema no se había sido solucionado, pero el problema sí había sido cubierto. La necesidad urgente, la necesidad primaria de levantar al hombre y llevarlo ya había sido cubierta, aunque el problema no había sido resuelto. El hombre todavía ha sido herido, todavía seguía golpeado. El problema de la víctima no quedó resuelto, apenas el problema quedó cubierto. Ahora, ¿verdad? La historia termina con el hombre golpeado, con el hombre enfermo, pero al menos con sus necesidades cubiertas para ese momento. Y eso deberíamos hacer nosotros también, hermanos, hermanas. La pregunta no es si yo voy a resolver el problema permanente. La pregunta es, ¿qué necesita mi prójimo ahora? ¿Qué necesita mi prójimo en este momento? Versículos 36 y 37 terminan así, ¿verdad? Al preguntar a Jesucristo, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En otras palabras, Jesús obligó al escriba a considerar esta pregunta. ¿Qué clase de prójimo eres tú? ¿Qué clase de prójimo eres tú? Inclusive es una pregunta muy, muy grande también para nosotros. Podríamos decir entonces nosotros, ¿soy yo prójimo de los demás? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos hacer. Recordemos también, hermanos, la conclusión de Jesús no es la conclusión de su parábola. ¿Cómo lo concluye? Ve y haz tú lo mismo. No es piensa diferente, porque la cuestión no es solamente pensar. La solución no es solamente entender, es hacer, ¿verdad? Ve, o sea, continúa y haz tú lo mismo que hizo este samaritano, lo mismo que hizo este prójimo. Ahora sí le dicen, por eso que le dice, ¿verdad? ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Fue el samaritano. Inclusive ese escriba fue tan orgulloso de no decir fue el samaritano. Es el que usó de misericordia. Así es, ¿verdad? Fue tan orgulloso en admitir que había fracasado en cumplir la ley, el gran mandamiento. También vemos así, hermanos, también en Primera de Juan 3, versículo 18, el apóstol Juan nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, ¿qué dice? Sino de en hecho y en verdad. Al mandamiento de Jesús, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así vemos es también la visión de Jesús, de Dios, ¿verdad? De nuestro prójimo, abarca no solamente a los que están cerca de nosotros, sino a cada individuo en la comunidad global. ¿Quién es mi prójimo? ¿Podemos responder a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo son las 46 millones de personas solamente viviendo en este país que están luchando contra el hambre y la pobreza.
mi prójimo se enfrenta, ¿verdad?, a las guerras que están pasando ahora, ¿verdad?, a los refugiados de guerra. Las guerras no solamente que vemos en Ucrania, sino también las guerras que están ocurriendo en África, en otros conflictos internos que suceden, ¿verdad?, últimamente en un país, creo que es Sri Lanka, que fue un gobierno ahora depuesto y había como una especie de guerra civil en ese país. Son millones de refugiados que escapan de la guerra, los inmigrantes que escapan de la opresión, la violencia y de las pandillas, los gobiernos corruptos, la desesperación económica. Hermanos, mi prójimo son los familiares de estas personas que utilizan las armas para matar a otras personas, para matar niños inocentes. También nosotros pongámonos a ver la situación tan difícil que los padres de estos perpetradores estarán sintiendo, ¿verdad? ¿Qué clase de hijo, qué clase de hija nosotros hemos educado, cuidado? Señor y Padre nuestro que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en esta mañana, bendito Padre, venimos ante su presencia, dándole la honra, la gloria, las gracias, Señor, por este día que nos ha permitido estar aquí en su casa de oración para aprender más de su palabra. También por cada hogar de aquí representado, Señor, que usted esté con nosotros, Señor, y nos siga guiando. También por el servicio de esta mañana, Señor, que usted use a nuestro pastor, Señor, que usted hable a través de él. Síganos bendiciendo, Señor, el resto del día. Y que todo lo que hagamos en este día sea para su honra y su gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.